¿Qué onda, mis chavos? Bienvenidos. Pues hoy está en directo Nintendo, ya que está presentando pues las novedades para este 2022. Son los juegos que pues nos trae directamente durante todo el año, así que bueno, por lo menos los que son los mejores, así que o los que pues la mayoría estamos esperando. Así que yo no he visto el directo, lo siento muchísimo, no lo pude ver, pero voy a reaccionar y realmente bueno, voy a ver qué es lo que nos depara pues este 2022. Mientras tanto faltan 20 segundos y como les venía yo diciendo, pues no pude ver el directo ya que por mi trabajo pues se me hace un poco difícil, así que esperamos estos 10 segundos que faltan. Y mientras tanto, mis amigos, nada más indicarles también de que siempre se suscriban, que me den siempre su apoyo. Y pues mientras tanto comenzamos con el directo Peggy 18. Info. Vamos a ver. Veamos, pues Nintendo, vaya presentación de directos. Bueno, este es 9 de febrero del 2022, así que vamos a ver qué viene. ¿Qué juego es ese? Fire Emblem Warrior, 3 Hops. I will not allow it to perish with you. No dejaré que me tenga muera contigo. Oh, se ve prometedor este juego, If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, wow, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard, real ones. Más que todo se ve que es de batallas, así que pues me imagino que vas ascendiendo y vas haciendo. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize mira, control of my fate? Genial, genial. We shall fight. We shall survive. Puede mostrarse un dragón. Now that I know. Se ve que es como de batallas de reinos con más que todo soldados y sí, es más que todo eso. Por peleas de reinos salen dinosaurios. Pues una mezcla de dinosaurios con batallas, se podría decir, medievales. I know you are prepared to do whatever that you must. Hasta el 24 de junio. Así que bueno, pues ya tenemos el primer videojuego. Veamos. Bueno, más que todo, chicos, mientras aquí él habla, porque estamos escuchando. Claro, ok. The Orange Star Nation needs you. Vamos a ello. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. Por lo que yo estoy observando, en este videojuego pues son dos rivales, así que pues claro, más que todo se trata de estrategias, de poderle ganar al otro bando, así que creo que los mapas son también, bueno, tú puedes armar tu propio mapa, si en algún momento tú lo quieres, pues lo puedes hacer de esa manera, y sí, puedes personalizarlo, genial.
Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Advance Wars Pre-orders 1 are más available 2 now on Reboot Nintendo Camp eShop. hasta el 8 de abril. Bueno, no, dentro de 2 meses para ser exacto ya estará disponible, pero lo podías reservar, como dicen, en la Nintendo eShop ahora en el directo, así que pues para los que quieran pues pueden hacerlo. Y este es Hello Games No Man's Sky. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be Puedes seen explorar again. otros mundos, por lo visto. You must craft your own tools and even your own place to Genial. live. Puedes ir en las naves, batallas. In this living and breathing universe, trade Es convoys más que travel todo como de between stars. exploración. Está muy bien, me gusta, Factions vie me for parece. territory. Pirates hunt unwary travelers, and the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Trader. Bueno, la verdad que Nintendo Switch, estos videojuegos que está mostrando, pues la verdad se ven bastante prometedores. Puedes combatir, explorar. No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Hasta el verano. Por lo visto no tiene una fecha específica, únicamente dice hasta verano, así que tenemos que ver más o menos la fecha de lanzamiento que va a tener oficialmente. ¿Qué? Es Mario Strike. Cómo me encanta este juego. Bueno, a mí no sé a ustedes si les gusta el videojuego, pues igual déjenmelo en los comentarios cuál de estos es que les ha gustado. Pero, Donkey Kong. Me encantan las armaduras que tiene porque se ven así como bastante futuristas. Mario Que Strikers, esto me Battle League recuerda Football. a la caricatura que hacían de, si no me equivoco, a la de los supercampeones, por si ustedes más o menos recuerdan. Ya es una caricatura muy vieja, pero se ve muy, mira, tienen también, puedes andar con un uniforme normal. Genial. Por lo que estaba yo viendo que puedes, creo que hacer hasta 20 jugadores, hasta... No, perdón, hasta 8 jugadores en esto, en este videojuego. El primer equipamiento. Puedes cambiar toda la apariencia, cascos, miren esos 4. Puedes hacerlo totalmente a su gusto, miren, hiper trayazo. And charge it while your opponents are distracted. La orbe quiere decir el balón, así que más que nosotros lo estamos viendo en Europa, aquí cambia un poco mucho la traducción, así que pues ya ustedes más o menos van a entender. Si ustedes se dan cuenta, tengo los ojos muy cansados y la verdad que ya es bastante tarde, creo que son como las 2 de la mañana, y la verdad que pues estar viendo este tipo de videojuego que viene, pues a mí me trae muchísima ilusión, más que todo Mario Strike. Yo sé que a muchos les gusta, así que pues ahí está, mis amigos. Mira, hasta 20 personas por club. Puedes realmente hacerlo en línea, en los clubs online. Es decir, mis amigos, tenemos para poder disfrutar este 2022. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch. El 10 de junio, papá, si ya estamos en el segundo mes, que no falta mucho. Así que miren, pueden hacer la reserva en la Nintendo eShop al terminar la presentación. Ya ven, es lo que yo les estaba diciendo. Batallas campales. Uy, qué bonito. Uy, se me escapó. ¿Qué video? Uy, se viene Splatoon. Señores, Splatoon. Y este es el número 3. Así que... wow.
unos pescados. O son camarones. Es lo que yo veo. Así que si en dado caso saben algo más, pues déjenmelo en los comentarios, chicos. Como me encanta ese juego, en serio. Y eso que yo, por más que todo por falta de tiempo, por el trabajo, no he podido subir todos estos videojuegos en los cuales pues yo lo tengo. Lo tengo por ahí, la verdad. Pero más que todo quiero empezar a hacer todo este tipo de videojuegos, subirlo más que todo, para que pues todos sepamos de qué hablamos, y más que todo vayan conociendo también otro tipo de videojuegos. Si en algún momento no lo han jugado, la verdad que yo se los recomiendo. En uno de los videojuegos, empezando desde el 1. La verdad que a mí me gustó muchísimo. Pero ya este es el 3. Bueno, lanzaron alevino. Son como pescados, son peces como un pequeño río o algo así. Un lago. Cangrejos. Es lo que yo vi. ¿Qué es eso? ¿Es el monstruo final? ¿El propio? ¡Wow! Salmon Run, Splatoon 3, Next Wave. Ven lo que les decía. Sí, por supuesto que se los voy a traer ese videojuego, ya verán, Salmon Run, nueva ofensiva. Esto es una de las cosas por lo cual yo me estoy desvelando aquí casi las 3 de la mañana viendo ese tipo de directo, porque claro, o sea, yo puedo ir a una página, leer y ver qué juegos son los que se dan, pero la diferencia es cuando tú lo estás viendo, que lo están presentando, están dando ese tráiler ahí, así que se pone pura uva. ¿Qué te parece como que fuera Reacciones? Pero no, es un... A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Front Mission 1. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Panzers and lead your battalion to victory. Es un remake. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Yo casi no soy mucho de videojuegos así, de robots. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. Una que otra vez los jugué en la computadora, pero bueno, son juegos que ya... also launch on Nintendo Switch. Pero la verdad nunca lo he jugado. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Ahora la secuela 2 está bien. From the creators of the el juego de carreras de Disney y Pixar definitivo. Disney Speedstorm. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. ¿Ve? Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Wow, me encantan las de carreras, las de Mario y todo esto. O sea, me fascinan este tipo de videojuegos. Porque puedes jugar con tus amigos, la verdad que te la puedes pasar un buen rato. Imaginas en el momento que tú compres este videojuego, invitas a tus amigos y estás ahí, tú dices, vamos a jugar y en eso. Pues la verdad que te pasas un buen tiempo, aunque bueno, ahora con esto de las restricciones, pues hay un poquito de cuidado siempre. Esto es diferente de los diferencia de cada país, así que, pero bueno, hay que tener siempre mucho cuidado, mucha distancia. Y mientras tanto, este es uno de los viejos, Star Wars, se viene para el 20 de abril. Mira, ya, o sea, ya está la fecha pues de lanzamiento oficial, se ve bastante bueno.
Que la Use fuerza te button controls or opt for motion controls, enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures. Este es uno de los videojuegos que yo todavía no he tenido el privilegio de probarlos. La verdad se ven muy buenos, pero es lo que yo les digo. La verdad que hay personas tal vez que tienen un poco más de tiempo, pero en mi caso pues es un poco más difícil. Así que pues ya pasó 8 o 10 horas en el trabajo y no es eso lo que yo les vengo a contar, la verdad. Entonces es únicamente porque no he podido presentarles este tipo de videojuegos que son muy buenos. Universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. Este videojuego se parece. Este videojuego, si ustedes se dieron cuenta, se parece un poco a los Medabots. Es una caricatura también parecida a esto de los Transformers, pero no recuerdo muy bien, ya que es una caricatura muy vieja. Pero tiene cierto parecido, no es que sea eso exactamente, así que ni me tomen importancia, ustedes ven en directo. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Una versión remasterizada de Chrono Cross llegará a Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world. A mí estos videojuegos a veces a mí, por ejemplo, me traen cierto mareo. Claro, te imaginas estar. Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. No sé, yo casi déjenme saber quién les gusta este tipo de videojuegos, ya que a mí en mi caso pues no mucho. Lo siento un poco aburrido, pero depende quizás el día que yo los esté jugando, ¿no? Pero si a ustedes les gusta, déjenmelo saber. Si lo van a adquirir también este videojuego, háganmelo saber en los comentarios, chicos. Y también indíquenme si en algún momento quieren que yo les los salude en cualquier uno de los videos que estemos sacando a futuro, ya que pues iremos sacando los trailers de cada uno de estos videojuegos. Se los voy a dejar siempre en la lista de reproducciones. Así que pues allí estarán. Chrono Cross de Radical Dreamers. Kirby. Ay, Kirby. No. Lo va a absorber. Ah. Se los va a tragar. Se los trago. ¿Qué? Eso creo que le va a dar un buen estreñimiento. Hizo como una metamorfosis. ¿Qué? O se lo puso de gorro. Él es el gorro. Unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. ¿Qué? It all takes place in a mysterious world with an unusual Kirby, mix la of tierra nature olvidada. and civilization. Me gustan estos videojuegos de Kirby, muy buenos. Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. Transmorfosis. Coche transmórfico. O sea que cada vez que se trague algo, él se transforma en eso y puede ocuparlo a su favor para poder ir luchando. Wow, un cono. With mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. ¿Qué? ¿Un elevador? Enjoy exploring with new moves different Anillo, from copy bombilla abilities. transfórmica. Kirby can even Arco. weaponize a mouthful of water, like this. Burbuja de agua. As Kirby Burbuja de rescues agua. Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. La ciudad de Waddle Dees. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Waddle Dees Weapon Shop. Ah, mira. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks.
cuchillo They'll Chacán. also change Kirby's appearance and make him even Tiene more bastantes. powerful. Me ha gustado todo eso que puede hacer Kirby, porque puede tener armas, puede al absorberlas también las puede ocupar como armas, todo ese tipo de cosas, pues, como ustedes vieron, y puede absorber hasta un coche, un carro, y lo puede ocupar como transporte a la misma vez para poderse desplazar. La verdad que el juego se ve bastante buenísimo. Les voy a traer ese gameplay de este videojuego. Launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are 25 de available marzo, now sí, on ya el Nintendo siguiente eShop. mes, papá. Uf, ご覧いただきました星のカー pueden ドの hasta ディスカバリー reservarlo ya si はいよい quieren よ en 来 Nintendo 月の eShop. 発売です。もう少しだけお待ちください。 Por 引き supuesto. 続きヘッドラインをご覧ください。任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大 Bueno, 谷 yo 翔平 para です。 juegos 任天 de 堂 por スイ lo ッチ上 visto で今回初めて de MLB 打者 béisbol 22 が fue 楽しめるようになりました。 malísimo. それではこちらをご覧く Igual ださ los い。 de básquetbol. Los de básquetbol, la verdad a mí son videojuegos que yo los de fútbol sí. El de fútbol sí, pero tiene muy buenas gráficas si ustedes se dan cuenta. But that's not all. You can even The play Diamond Exhibition with the Dynasty, singles Mark Joy-Con Cover. controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 Pero is yo la available. verdad paso un poco de And este take tipo de your progress videojuegos. Lo on the siento un go poco with you aburridos. on Ahí el Nintendo gusto de Switch. cada quien. Si Have ustedes son friends buenos that en play este tipo de MLB The Show videojuegos, pues 22 genial. online matches on Sepan other que consoles. este videojuego, No si need no to me equivoco, worry. creo que estará You para can verano. invite them and play online. Vamos a ver. Más que todo por las fechas que yo estaba viendo ahora. I knew you were a Ah, true el two-way 5 de player, abril. but Bueno, this pues is tiene ridiculous. fecha Sheesh. exacta de presentación o de lanzamiento, You're así gonna que have van your hands full of a estar games ahí with para these ustedes. collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 Kingdom and the Remind Hearts DLC, Integrum every entry is coming to Nintendo Masterpiece Switch as of cloud Cloud. versions that can be played while connected to the internet. Cloud. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Toy Cloud, Story. containing all 3 game collections, soars onto colecciones de Nintendo juegos de- Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo O sea, Switch. Lo que yo entendí son 3 videojuegos, ¿no? Déjenmelo saber en los comentarios, porque yo creo que eran 3 juegos diferentes que cada uno lo puedes ir reservando desde la Nintendo Switch. Creo que eso es lo que yo entendí. Ya luego yo lo veré, realmente, pero si ustedes me lo dejan en los comentarios, pues me ahorra muchísimo el trabajo, mis chicos. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch. Este es un videojuego de aventura, estos son buenísimos para los niños, la verdad que hay, bueno, para los niños, para los adultos también, no se dejen. Been here before? Integrados. Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, pasar el muro lasers, sin necesidad de ir a dar unnerving levels of una personality. gran vuelta. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no Portal lie. y Portal Neither is 2. the sentient robot monitoring your every move. When Son 2 Portal videojuegos en Companion estos que nos Collection vienen, warps por lo onto visto. Nintendo Switch this year. Se ve que tiene bastante entretenimiento para el 2022, pero por lo visto no hay una fecha específica de lanzamiento. Así que mis amigos, hay que estar muy pendientes de la Nintendo, más que todo de la página web de Nintendo, para que podamos ver realmente cuándo se van a lanzar estos videojuegos. Y más que todo es muy probable que de aquí a un mes nos tengan todo ese tipo de información, más me imagino, dándole un poco de tiempo. Ahí el viejo este. Esto me parece como que fueron de pelea, pero no de pelea.
Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. Puedes batallar entre lo que vas descubriendo todo. Está muy bien. Te van apareciendo monstruos en cada una de las pantallas. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Pues un poquito más a mediados de año pues tendremos este videojuego, y ahora pues a mí me parece genial estos videojuegos que nos has traído. Se me suena como a juegos de deporte, claro, Wii Sport. Que este videojuego, estos tipos de juegos para la Nintendo Switch tuvieron una alza de ventas bastante alto, y que bueno, todavía se mantienen, ya que fue para el tiempo de la pandemia cuando fueron lanzados, y la verdad que mucha de la gente o muchas de las familias pues tenían estos videojuegos y se dedicaban pues a pasarla en casa, y la verdad que se disfruta muchísimo. Puedes jugar al boliche. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Fútbol. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Perdón amigos, pero ya me está entrando By el sueño. attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical por version of the game, videojuegos. you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Badminton. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve. Este juego yo la verdad que yo lo he jugado así. Son buenos, ¿eh? And spike the ball. Toda tu raqueta y todo y... The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Trae el boliche, me gusta, a mí me gusta jugar el boliche muchísimo. Así que este juego, a los que les gusta jugar boliche, ese tipo de videojuegos, la verdad que les entretiene muchísimo. 高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？Échense la partida, pues. Quiero verlos jugar. Ahí está. では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve. With Takahashi up front. Miren, si realmente se han puesto a jugar, ¿eh? We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air. Vamos, mi amigo, levanta la mano, eso. The other team saves pégale, it. Pégale, pégale. Venga, venga, venga. Takahashi didn't quite get it in time. Uy, well, okay, the game's not over. Buen tiro. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Ahí y remata. Now's their chance. They get the ball. Ten cuidado, cuidado, cuidado. Takahashi scores.
They got a Salta, point with pégale. that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それで Buen juego, は私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には Se estrena el 29 de abril, así que pues ya igual 2 mesecitos y tendremos ese videojuego en casa para que nos podamos divertir mucho y durante muchas horas, mis amigos. Este es un videojuego de golf. Yo para los videojuegos de golf la verdad nunca he sido muy aficionado. ¿Alguien de ustedes es aficionado a este videojuego? Déjamelo en los comentarios. Y cuando los tenga, pues si te suscribes y me dejas el comentario, les prometo que lo traeré y jugaremos, si se puede en línea, pues lo haremos, ¿de acuerdo? Online Playtest del 2019 al 2020, febrero, dice. ¿Os interesa visitar el sitio web para ampliar más detalles? Pues ahí está, mis amigos, para que lo puedan ver. Así que... Nintendo Switch Sports の情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Por supuesto que sí, mi amigo. Get those taiko drumming Vamos skills a ver qué ready. otro videojuego traen. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Danchan este tipo de videojuegos, más que todo cuando yo lo jugaba, por ejemplo, en la Wii. Yo tenía la guitarra y con la guitarra pues buenísimo. Lastimosamente yo no tengo videos de eso, no había comenzado yo a hacer videos, ya que pues el canal, como ustedes saben, tiene muy poco tiempo, tiene quizás 3-4 meses, apenas vamos comenzando, pero me hubiera gustado, así que la verdad que igual tengo que traer la Nintendo Wii y la Wii U también para que la podamos probar y ver todos esos videojuegos que tienen ahí. Si en algún momento para si quieren animar o quieren recordar ese tiempo de videojuegos, pues ahí estarán, pero más adelante, ahorita todavía vamos poco a poco, mis amigos. Este se estrena en abril, sí, abril, si no me equivoco, no As me Lord equivoco. of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end Este of me Chapter recuerda 3 will be available a on estos Nintendo videojuegos que eShop salían antes en la shortly after Nintendo this 64 presentation. como Quest. Save data from the demo can be transferred Por to the ejemplo, full uno de los game once videojuegos ya purchased. bastante viejos, creo que alguno de ustedes tal vez lo More Cuphead conocerá. Si lo action conoces, awaits in the déjenmelo en los paid comentarios, DLC amigos. Cuphead, the delicious last course. Here, you'll explore a Cuphead brand new and the delicious Inkwell last Isle. course. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. Ay, me encanta ese tipo. Me gusta, se ve bastante llamativo ese videojuego por Metroid Dread, actualización gratuita. Hay una actualización. Solo golpe de Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Uf, ustedes saben cómo esperaban este videojuego, la verdad, en la Nintendo Switch, que la venta fue masiva de este videojuego y todavía sigue. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Aunque bueno, me hubiera preferido que sacaran una segunda versión del Metroid Dread. Something's bound for Nintendo Switch. Pero va a estar disponible hasta en abril, como ustedes pudieron ver.
Earthbound. Oh, ya no me acuerdo de este video. Quiero ver. Déjame ver. No me recuerdo, pero... ¿Alguien de ustedes sabe qué juego es? O sea, ¿en qué consola estuvo este videojuego? No, o sea, más que todo, sé la consola. La cosa es en qué año o cómo fue este videojuego. Porque claro, se ve que es bastante ya viejo este videojuego, ¿eh? He jugado tantos juegos que hay unos que ni el nombre me recuerdo ni nada. En la Nintendo 64, en el NES, en otros. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Nintendo Switch. Disponible dice al término de la presentación. Ah, y estará disponible. Ya estará de Super NES, ¿ves? Yo creo que sí es de la NES ese videojuego, ¿eh? Zombie Army 4 Dead War. Este para el 26 de abril, ¿eh? Entonces el videojuego anterior, que era 4.3, entonces era del 4 de marzo, uno de ellos que Hetsu Fumaden. Guardianes de la Noche. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. De mayo también se estrena. Ese se ve como que fuera el juego de los Sims, de ir armando, me imagino. 2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースを有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Bien. Como me encanta este videojuego, yo lo he jugado muchísimo, aún online en la Wii U. Pasaba jugando con este videojuego, como no tienen idea, horas y horas jugando, no me aburría la verdad jugar con una, con otra y con otras personas. Pero como para esos tiempos igual, pues no hacía video, así que pues. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. 48 courses such as Coconut Mall, pistas remasterizadas de la serie de Mario Kart. Chaco Mountain, Son bastantes. Esa pista and Tokyo Blur will be included in the first wave. 64, imagínense. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Por $24.99, así que está disponible el 18 de marzo del 2022, la primera entrega de Mario Kart Deluxe. Así que, mis amigos, pues ahí está, paquete de expansión. Dice, puede ser este contenido descargable sin coste adicional si tenéis una suscripción. Pues ya saben, mis amigos, ahí están, una suscripción individual, están en $39.99 12 meses y la familia pues, $69.99. Pues hasta ahorita me parece todo genial. Esperamos, claro, que disfrutar. Sí, yo ya quiero disfrutarlos. ¿Qué? Fighting in order to live. ¿Es en serio?
and living to fight. Creo que este es el videojuego Xenoblade Chronicle, creo que es algo así se llama este videojuego, si no me equivoco. Y si no, este sería creo que también la creo que sería la tercera entrega de este videojuego, si no me... I knew it. I saw this coming. You're not enemies. Fine for Este videojuego. all that time you've got. Sí, por supuesto. Yo sé que muchos de ustedes están esperando este videojuego. Sword march. The land pierced by a great sword. Perdón. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Papas de juegos. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all. Es la cereza del pastel. Para que sepan. It will never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. A ver chicos, de todos los videojuegos que ustedes han visto, realmente pues creo que Mario Kart Deluxe, Mario Striker, Xenoblade, a ver, Xenoblade, sí, Chronicles, este es el 3 si no me equivoco, sí, es el 3, pues son más que todos los juegos que a mí más me interesan, sé que a muchos les interesará, otros también. Pero ustedes pídanme en los comentarios cuál videojuego es el que quieren primero, más que todo para poderles traer ese gameplay. Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは Se vendrá hasta septiembre, así que esperamos, sí, claro, con toda la ilusión. Así que, amigos, comenten por favor, déjenme saber cuál de estos videojuegos van a querer. Así que, bueno, para ese tiempo, creo que como se estrenará, pues ya, así que traeré ese videojuego, pues esa fecha exactamente, así que sin ningún problema. Mis amigos, pues ese ha sido el directo de hoy, espero que les haya realmente gustado. De todas maneras, déjenme toda la información, todo lo que ustedes quieran, les voy a mostrar los trailers cada uno por uno.